CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, martes 8 de mayo del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa el doctor Mauricio Díaz Dávila, dirigente del Partido Ciudadanos por la Libertad, con quien queremos analizar los últimos acontecimientos en Nicaragua y la instalación del diálogo nacional, además de otros temas de la vida nacional nicaragüense. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Las MIPYMES están afectadas por la inestabilidad política, ha dicho CONEMIPYME, más de millonarias pérdidas, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana empresa, que están muy preocupados porque no saben cómo soportar la prolongación de esta situación y hasta dónde van a llegar. En tanto, hay un severo impacto al turismo. Canatura ha confirmado que muchos hoteles han tenido que suspender reservaciones, o los turistas que iban a venir han suspendido reservaciones. Están previendo que no van a crecer como esperaban este año, producto de la inestabilidad e incertidumbre que está afectando el país en este momento. El Centro Carter envió una misión a Nicaragua. Ayer tarde se reunió con dirigentes de diferentes partidos políticos para escuchar su opinión, conocer su opinión sobre los sucesos en Nicaragua y cómo instalar un posible diálogo nacional. En la noticia internacional de primera plana, esta mañana el mundo está expectante ante el posible anuncio del presidente Donald Trump de si rompe o no el pacto nuclear con Irán. Tras años de atacarlo, el presidente vuelve a arremeter contra el acuerdo horas antes de hacer pública su decisión. Irán dice que si Estados Unidos rompe el pacto nuclear, se va a arrepentir más adelante, porque esto va a desatar una ola de incertidumbre e inestabilidad en el Medio Oriente. Veremos qué dice el presidente Trump en las próximas horas. En tanto, en la frontera entre México y Estados Unidos, los cazainmigrantes han vuelto a vigilar la frontera California-México tras la caravana de los centroamericanos. Los cazainmigrantes son oficiales que no van a permitir que inmigrantes ilegales lleguen a Estados Unidos, que se crucen la frontera mojados. Los van a detener y los van a procesar inmediatamente y deportarlos hacia sus países de origen. El nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, asume la presidencia el día de hoy. Ha anunciado ya a nuevos viceministros y ha anunciado que el embajador actual en Nicaragua va a ser el nuevo director de Seguridad e Inteligencia de Costa Rica. Se llama Eduardo Trejos, actual embajador de Nicaragua, actual embajador de Costa Rica en nuestro país, ha sido designado como el nuevo director del Departamento o la Dirección de Información y de Seguridad de Costa Rica. Alvarado le va a dar mucho énfasis a la seguridad debido a que se ha disparado la ola de criminalidad en Costa Rica. Turquía y Argentina están temblando luego del fortalecimiento de un ajuste monetario en Estados Unidos, aunque era esperado. Ha hecho temblar las divisas de países emergentes como Argentina y Turquía, entre los más vulnerables, dicen especialistas en economía. El dólar subió, la inflación estadounidense se acerca a su objetivo y crecen las expectativas sobre un alza de las tasas de interés. El ajuste monetario podría afectar las monedas de Argentina, Turquía, entre otros países, por lo que también están expectantes de lo que la Fed pueda resolver. En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence ha pedido suspender a Venezuela de la OEA e impuso más sanciones al país suramericano. Anunció que van a recrudecer las protestas para evitar que el gobierno realice las elecciones del próximo 20 de mayo y que se doblegue Venezuela y acepte
una reprogramación de las elecciones en la que participe la oposición, sino ha pedido a Estados Unidos que la OEA expulse a Venezuela de ese foro. Reaccionó inmediatamente el gobierno venezolano. Samuel Moncada dice que no acepta a Estados Unidos como un tribunal. El viceministro de Exterior, Samuel Moncada, reiteró que el gobierno de Estados Unidos es uno de los más agresivos y humillantes de la región y rechazó las declaraciones del vicepresidente Mike Pence y exigió respeto a los pueblos de Latinoamérica, que son los que tienen que tomar sus propias decisiones. Finalmente, en México, el sector privado se está metiendo de lleno en la campaña electoral mexicana. Nuevamente han atacado a Andrés Manuel López Obrador, que es el que va puntero. Los grupos empresariales publicaron de nuevo un mensaje pagado en diversos periódicos para criticar indirectamente al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, diciendo de que va a dividir a los mexicanos, que los va a confrontar con los Estados Unidos, que va a cerrar empresas y que no hay que votar por él. Ya Andrés Manuel López Obrador ha rechazado esa campaña de los empresarios mexicanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Mauricio Díaz Dávila. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en el pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Un mensaje
mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor Mauricio Díaz. Un gusto verlo, don Adolfo. Mucho gusto de verlo de nuevo. Lo tuvimos aquí cuando él era candidato a alcalde de Managua por Ciudadanos por la Libertad y ahora para tratar otros temas también no menos importantes que están sacudiendo al país. Ayer, bueno, hubo varias situaciones, estudiantes universitarios protestaron en la UNAM, en la UNI, en Carazo, en el departamento de la Ciudad de León. Hubo allí exigencias para renovar la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, elegir una nueva directiva, ya que por años los sandinistas han manejado la UNEN. Es un legítimo derecho, pues, de un reclamo de pedir nuevas elecciones. Todas estas manifestaciones, lo hemos dicho desde hace días, tienen que ser bajo el pacifismo, cívicamente, protestar cívicamente dentro del marco de la Constitución. Anoche otra situación lamentable, vagos, no sé si delincuentes o cómo llamarles, un grupo de muchachos que estaban apedreando a otros sandinistas que estaban en una actividad en la Rotonda La Virgen y después aparecieron alguien quemando un bus, unos dudan, otros afirman. Bueno, estamos envueltos también en un clima de desconfianza, nadie cree nada en este momento por esta vorágine de violencia. Los transportistas se quejaron de que les habían secuestrado 5 buses, uno fue quemado, después salieron periodistas de Canal 8 que se quejaron de que habían sido agredidos, de que vehículos fueron retenidos y después vimos en las redes sociales a jóvenes universitarios o jóvenes, no sé si universitarios, decir que ellos tenían retenidos los vehículos y que no los iban a incendiar y que los iban a devolver. Esta situación que ha provocado que esta mañana hay menos transporte en Managua y se observa gran cantidad de gente que va a sus trabajos que no puede llegar. Así es que a los trabajadores o los funcionarios del gobierno y a los empresarios sean tolerantes hoy con sus trabajadores que tienen problemas para llegar a los trabajos. Doctor. Bueno, el primer comentario es que Nicaragua no puede seguir así. Vengo del aeropuerto y vi en las carreteras a gente esperando transporte, gente buscando taxis. Esto está afectando la economía nacional, ya hay información de cómo está afectando al comercio, de pérdidas. Y creo que es un deber buscar una solución lo más rápidamente posible que recoja también las demandas sustantivas de la población en general, obviamente de los que han puesto la mayor cuota de vidas, que son los estudiantes, y para quienes la Iglesia Católica pidió su representación, lo mismo que sus puntos de agenda. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuándo va a comenzar este diálogo? Nicaragua no puede seguir así.
con una incertidumbre, con la falta de un horizonte claro que nos diga para dónde va la nación nicaragüense, cómo ponerle fin a esta inestabilidad, de tal manera que esa solución satisfaga a las partes. Pues yo sé que es muy difícil, la historia de Nicaragua está cargada de procesos negociadores en los cuales, por desgracia, quienes detentan el poder generalmente son los grandes ganadores y los reclamantes frente al poder constituido resultan siendo los perdedores. La última de esas experiencias, para mí, como ciudadano nicaragüense, fue Zapuá, para mí. Otra experiencia fallida, para mí, fue Esquipulas, que aunque trajo la paz, no logró llegar hasta la etapa en donde se habla de la paz firme y duradera para Centroamérica, ni lo que se llama la reconciliación nacional. No hemos logrado en Nicaragua llegar a esas etapas finales de estos procesos que tienen como fases intermedias la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, muchas cosas que hemos visto que se han conculcado durante estos años. Para mí lo que sucedió fue que estalló la olla de presión después de largos periodos de aguante. ¿Esa es su interpretación de lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas 2 o 3 semanas? Mi interpretación es que Nicaragua en no quiero decir adjetivos calificativos, porque hay quienes dicen una revolución rosada, una primavera árabe. Bueno, en Nicaragua no tenemos primavera. Lo que aquí hubo es simple y sencillamente que estalló la olla. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo vimos a un gobierno que hacía lo que quería. Solo voy a dar un ejemplo. En la década de los 80, el Frente Sandinista no puso las banderas de su partido en los edificios públicos, ni intentó volver rojo y negro el país. Eso nunca, en plena guerra, que hubiera sido más fácil para ellos decir, hombre, vamos a imponer la bandera del partido porque esta es una lucha del Frente Sandinista contra el intervencionismo, etcétera, etcétera. Nunca lo hicieron. De repente vimos los edificios públicos saturados de propaganda, no solamente del símbolo partidario, sino que de los rostros de la pareja presidencial, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pero eso es un tema. Hay otros que son, yo diría, más preocupantes. Esquipulas, por ejemplo, pretendía terminar la guerra, llegar a la posguerra y a la paz firme y duradera después de un proceso en el cual se restituyeran derechos que habían sido conculcados. Nicaragua había pasado una guerra, aquí hubo estado de emergencia nacional, el gobierno se comprometió a levantar el estado de emergencia nacional, se comprometió a una amnistía general, lo que hubo fueron indultos, se comprometió a reabrir los medios de comunicación que usted recordará, Adolfo. También la prensa, Radio Católica, otros que estaban cerrados. Hombre, reapertura de medios de comunicación social, elecciones libres, diálogo nacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Esto no se cumplió a cabalidad, nunca. Y más bien los objetivos fueron siendo tergiversados y además desfigurados por distintas razones. Uno, cuando el Frente Sandinista entregue el poder, se abrió una etapa esperanzadora para Nicaragua con doña Violeta. Esa es la realidad. Pero eso fue un paréntesis, no fue una continuidad democratizadora, porque después vimos que esto se distorsionó por un pacto de reparto, se distorsionó también por un fenómeno que nadie esperaba, que fue los multimillonarios recursos de la cooperación venezolana que le han permitido al gobierno actual tener una capacidad impresionante de gestión y de desarrollismo, pero ese ha sido un desarrollismo sin respetar los derechos fundamentales en materia de democracia, los derechos humanos. Fue una práctica dañina porque el mensaje era, te voy a desarrollar a mi estilo, te voy a desarrollar con un garrote en la mano, te voy a dar buenas carreteras, ya como una concesión del gobierno unilateral, pero vas a aceptar ya que yo el que manda aquí soy yo. El viejo adagio de la relación Somoza-García con el capital nicaragüense en su época. Ustedes hagan reales, yo hago la política. El resultado al final es que hemos vivido un proceso
de modernización bien rápida, que también va teniendo como un correlato exigencias y una toma de conciencia y un fenómeno de escalamiento social. Pues hay sectores que han pasado de sectores de clase media, media alta. El gobierno logró exitosamente mover a los sectores en condiciones de extrema pobreza. Eso fue un hecho muy importante, que lo hicieron los brasileños, lo hizo un poco Venezuela, aunque ahora ya se arruinó en Venezuela. Entonces se fue creando una nueva clase, pero también esa nueva clase o esos nuevos estamentos tienen exigencias, y cuando se les dice que les vas a tocar la bolsa con el INSS, revientan, la juventud se asusta, ve que su futuro es incierto. Los viejos, ya como yo, nos asustamos también porque decimos, bueno, este es el fruto de toda mi vida de trabajo, ¿por qué me lo vas a tocar? Entonces, el estallido, todos estamos claros que fue INSS. Lo de ahora ya no es INSS, es un cúmulo de demandas que estaban ahí contenidas y que no estallaban, pero que de repente le estallaron en la cara al sistema. Esta especie de tercera ola democratizadora, al decir del maestro Huntington, tenemos que ver cómo termina, porque si esto se frustra, si no hay un diálogo que realmente no sirva para consolidar al poder, sino que para crear una válvula de escape de la presión social, si no hay eso, yo me temo que lo que va a haber en Nicaragua es más sangre. Y tengo que admitir que tengo miedo al futuro de mi país, porque al día de hoy lo que estoy oyendo son tambores de guerra en ambos lados. Tambores de guerra de miembros antiguos del ejército, lanzando mensajes duros, tambores de guerra de las estructuras partidarias del FSLN, movilización de estudiantes, de jóvenes que no dan señales de esta es mi propuesta para el diálogo, esta es mi representación, y por eso digo que el país no puede seguir así, porque ya debería de estar instalada una mesa de diálogo debidamente conformada, con algunas precondiciones que yo comparto. Ya las ha señalado de alguna manera también la representación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esas precondiciones? Efectivamente hay que crear una comisión de la verdad, no de mentira. Bueno, pero esa comisión de la verdad debiese discutirse precisamente en el seno del diálogo y llevar todas las propuestas allí y buscar una salida consensuada. Si lo hacemos desde fuera, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? Yo lo que creo es que hay hechos, mejor dicho, hay acciones que podrían desarrollarse coetáneamente. Hombre, se instala el diálogo y ya vas viendo los temas más acuciantes de la problemática. Fíjate qué interesante, ya el tema no es el INSS, ya el tema no es el diálogo, el diálogo definido como de consenso, gobierno, COSEP. De repente se nos olvidó que esa es la temática. Hay todavía una ollita de presión que está exigiendo otras cosas. Una de ellas, y lo digo con el peso que los años de experiencia me dan, es que aquí no se ha respetado la voluntad popular. Por eso la Conferencia Episcopal lo dice con claridad, una revisión radical, dice, ¿ya?, del sistema democrático, o una reforma. ¿Qué significa eso? Mucho de este estallido es producto del abuso que ha habido desde el poder en la manipulación de los otros poderes del Estado. La historia del Consejo Supremo Electoral, el hecho de que ese Consejo haya servido para la consolidación de un poder partidario, el hecho de que se haya irrespetado la voluntad de los nicaragüenses. Aquí estuve yo en las elecciones municipales y vimos y lo denunciamos cómo nos habían robado 4 alcaldías, nos querían regalar una que rechazamos porque no era nuestra, y estoy hablando ya como ciudadano por la libertad, porque ese es otro tema que me gustaría desarrollar acá. No me avergüenzo de pertenecer a un partido político y creo que es una maniobra macabra tratar de descalificar a todos los partidos políticos, porque en última instancia el instrumento por excelencia para la toma del poder es una organización política seria, debidamente constituida. Agotémoslo del tema del diálogo porque quiero preguntarle su experiencia. En los años 80, que estábamos en una guerra civil terrible,
un desgaste, la economía colapsó, teníamos entonces Nicaragua la hiperinflación más grande del mundo, 50.000 muertos, ni la contra podía derrotar a los sandinistas, ni los sandinistas a la contra financiados por Estados Unidos. Y sin embargo vino Esquipulas II, vino Zapuá, usted integró la Comisión Nacional de Reconciliación junto con el doctor Gustavo Parajón y el cardenal Miguel Obando y Bravo. En las circunstancias actuales, es difícil... Y Sergio Ramírez por el gobierno. Sergio Ramírez por el gobierno, sí. Que quede claro. Que era vicepresidente de la República. En las circunstancias actuales que vivimos en Nicaragua, es difícil no ponernos de acuerdo. Fue más difícil aquello, aunque hubo factores que ya no tenemos, solo le voy a decir uno de ellos. La negociación del final de los 80 es simplemente el producto de la voluntad de uno de los dos países que eran las naciones más hegemónicas del planeta. Pues. Llega un momento en el cual, y esto es parte de la historia de Nicaragua y de la historia de la humanidad, Eduard Shevardnadze, se pone entonces de acuerdo, Relaciones Exteriores de canciller de la URSS. de la ex URSS, se ponen de acuerdo, ¿ya? Y le informan a los sandinistas, a los contras, que ya se acabó esto, que ya se acabó el suministro de armas, que ya se acabó la plata, que tenían que ponerse de acuerdo. Eso fue un factor determinante, no el único. El otro son los miles de muertos, el otro es la destrucción de la economía, el otro es el exilio, el otro es el sufrimiento. Me parece que sería un alto nivel de irresponsabilidad creer que no hay manera de parar estas cosas que nos están sucediendo. Si ya se hizo en el pasado, yo por eso insisto que en el diálogo lo que debe haber es un acompañamiento técnico de organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Menciono una, el PNUD tiene experiencias en materia de facilitación de diálogos, lo he visto en Honduras, lo vi en Panamá y en otros países de América Latina y del mundo. Se le puede pedir a ellos que ayuden en esto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? La palabra mágica, buena voluntad. Solo le voy a decir otra cosa. Si se ha cumplido con lo que se firmó en 1987, convertir a Centroamérica en una región de paz, democracia, desarrollo, un instrumento jurídico internacional. Esquipulas II es parte del protocolo de Tegucigalpa, es de ineludible cumplimiento del Estado de Nicaragua. Por eso yo ya no pierdo el tiempo recitando los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es parte de nuestro bagaje, somos parte de ella. No voy a volver a citar los derechos, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es parte de nuestro derecho, es deber del Estado respetarlo y hacerlo cumplir. Ya no digamos la Carta Democrática Interamericana, que habla de que los gobiernos tienen el deber de promover la democracia, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas escritas que no se han cumplido, que ya no debemos de seguir perdiendo el tiempo recitándolas. Eso lo sabe el canciller Moncada Colindres, como lo sabe cualquier dirigente político de la oposición. El asunto que hace falta es buena voluntad para parar otra vez una matancina. ¿Quién da el primer paso? Ahí está la Iglesia de por medio. No sé por qué no vemos señales más claras que digan este diálogo se va a instalar tal fecha. Con o sin los que quieran participar. Bueno, el asunto es ¿Cuánto tiempo más vamos a hacer rehenes de los que no quieren el diálogo? Bueno, ese es el otro problema, porque se trata generalmente en un diálogo de la búsqueda del mayor consenso posible. Y de entrada decir, te voy a dar un plazo fatal, es incómodo. Yo me imagino que la Iglesia está tratando de establecer algún plazo de común acuerdo con los actores más importantes, porque no solamente están los estudiantes organizados, está el COSEP, ¿verdad? Están algunos gremios empresariales, de tal manera que pienso que lo que hace falta con urgencia es definir la fecha de arranque y las técnicas para esa negociación y el acompañamiento. Ya la Iglesia lo dijo con claridad, somos testigos, facilitadores, pero no somos garantes. Hay que buscar quién va a ser el garante de esto. Estamos repitiendo tristemente una historia que ya habíamos vivido con las misiones que vinieron a Nicaragua de MINUGUA, de Naciones Unidas, perdón, MINUGUA no,
la CEABOEA. La CEABOEA, pero también tuvimos en Nicaragua Naciones Unidas. Entonces, esta historia ya la hemos vivido. No hay ninguna justificación para decir que no hay condiciones para dialogar. Esto debería arrancar lo más rápidamente posible, ¿verdad? Y evitar que sigamos en esta situación de inseguridad, de inestabilidad, de sacrificio humano para cientos o miles de trabajadores que necesitan llegar a sus puestos de trabajo y garantizarle el sustento a su familia. Vamos a ir inmediatamente a preguntas y comentarios de los estimables televidentes. Buenos días, licenciado. No lo escuché condenando el ataque a sus colegas periodistas del Canal 8, ni la quema de los buses, la agresión a la docente de la UNAM. ¿Está usted de acuerdo con esos actos vandálicos? Por supuesto que yo no puedo aprobar ningún acto que vaya en detrimento de la dignidad humana de ninguna persona. Ni las agresiones a los colegas del Canal 8, ni la quema de buses, porque al fin y al cabo a quien afecta es a los usuarios. Los que tienen vehículos y los que tienen dinero se montan en un taxi, pero el pueblo pobre que no tiene para trasladarse necesita esos autobuses. Lamentable lo de la señora de la UNAM, por supuesto que sí, pero no estamos en el ánimo de estarle echando fuego a las diferencias o a las posiciones de nadie. Estamos haciendo un llamado a que en el diálogo se resuelva esta situación y por supuesto rechazar todo este tipo de acciones que ponen en peligro la vida humana, sea del lado que sea. Otra pregunta, haberse alejado y violado el orden constitucional ha provocado el caos. Volver al orden constitucional es la respuesta, dice Carlos desde Matagalpa. Otro televidente, parece infantil que una bandera en un edificio o una foto genere tanta inconformidad en la población. Aquí se trata de un guión de golpe suave, más nada. Otro televidente comenta, yo pregunto si realmente queremos la paz y queremos un diálogo, nos empeñamos en estar remojando las cosas. Vámonos al diálogo y ahí expongamos lo que no nos gusta, pero llevemos el cerebro bien frío para que hagamos de este diálogo una verdadera canción de paz. Otro televidente, buen día, el gobierno debe reconocer que lo que le dan a los jubilados no ajusta para nada al pobre que trabajó toda su vida para morir de hambre. Buenos días, esta protesta de antesala benefician la negativa del gobierno si no quiere cumplir con el diálogo. Otro más, es muy fácil contestar su pregunta de cuándo va a comenzar el diálogo. Este va a comenzar cuando los estudiantes se dejen de manipular por el MRS y tener el apoyo del vandalismo de las pandillas. Si se dicen demócratas, no pueden estar pidiendo que se recorte el periodo presidencial y otras exigencias imposibles de aceptar. Visto todo esto, los analistas políticos deben de poner su granito de arena y no echarle más leña al fuego. Hemos crecido como nunca y esto no lo aceptan personas inclusive como Monseñor Báez. Otro televidente dice, buen día a los diferentes sectores del sandinismo, lo que hemos hecho es el llamado a la paz, no a la guerra, jamás hemos hablado de guerra, la conocemos y no queremos volver, el llamado es a la paz y al diálogo. Buenos días, la inmadurez de los jóvenes se ve manifestada, nunca eligieron sus representantes y no es justo que esta nación dependa de ellos. También tengo aquí a través de Facebook Live, Alberto Dávila, el objetivo del diálogo debe ser la transición para un nuevo gobierno, no se puede pensar en terminar el periodo presidencial. Charlie Pandoja pregunta a C por L, ¿está de acuerdo con las acciones que han realizado los estudiantes? Y tenemos otros televidentes que están en sintonía. Doctor. Bueno, es un rosario de interrogantes, ¿verdad? Voy a tratar de responder las que logré captar. Uno de los objetivos que estamos, por lo menos yo represento, estoy en un partido político, es la necesidad de que ese diálogo se instale. Realmente, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Es la gran pregunta que hay que hacerse. Creo que ya hay puntos en la agenda que están debidamente consensuados. Hay temas comunes planteados en materia de institucionalidad democrática, restitución del Estado de Derecho, adelantar las elecciones. Son temas que están planteados pero que no vamos a resolver en un programa de televisión. Creo que deben de llevarse a la mesa y discutirse con la mayor responsabilidad posible. Después hay elementos como, hay una pregunta directa que la quiero contestar. Nosotros desde el primer momento respaldamos la protesta en el sentido de que era una manifestación legítima de inconformidad frente a las decisiones gubernamentales con el manejo
de los recursos del Seguro Social. De eso a legitimar actos vandálicos es otra cosa. Yo creo que por eso insistimos que debe de haber una comisión de la verdad que investigue a fondo estos hechos, que determine responsabilidades, provengan de donde provengan, y que ponga sobre la mesa temas como, por ejemplo, que se termine en este país el uso de paramilitares, demostrado hasta la saciedad, que se acaben estos grupos llamados los motorizados, que se restituya el derecho a la movilización pacífica, entre otros temas. Obviamente la libertad de expresión y tantos temas más que ya están en la agenda del diálogo nacional. Hay otros aspectos que creo que deberían de armarse cuando esté ya instalado este diálogo, porque si nos ponemos a un debate público de qué cosas se debería discutir ahí, bueno, nos vamos a llevar un día entero viendo esta problemática. Pienso que en la medida en que los jóvenes nombren su representación, presenten sus puntos en la agenda, en esa misma medida en que vaya avanzando una investigación veraz, creíble, sobre los responsables de los asesinatos, porque hubo realmente cosas gravísimas en el país que no pueden dejarse al olvido. Estos hechos, no quiero remojar más esta situación, pero estos hechos deben de ser investigados y hay que encontrar a los culpables, ¿verdad? Han habido en el mundo contemporáneo otros países en donde este tipo de situaciones han provocado investigaciones inmediatas, la presencia de los organismos de Naciones Unidas, el concepto ese de intervencionismo humanitario que a alguna gente no le gusta, pero que se ha aplicado en países donde han habido genocidios, por ejemplo. Pero hay tantas cosas que discutir en estas materias que lo más sano sería la instalación del diálogo nacional lo más pronto posible y que la población nicaragüense vea que hay una luz al final del camino. Porque eso ayudaría a bajar la tensión y la incertidumbre que hay en el país en este momento. Y le adjunto otra pregunta. ¿Por qué los partidos políticos no están siendo invitados a este diálogo? Si ahí se va a hablar de reformas institucionales, de adelanto de elecciones, de reforma a la ley electoral que le compete a los partidos, ¿por qué no están los partidos? Bueno, yo creo que en este momento no están porque ha habido una bandera que yo la acabo de calificar como perversa, de descalificar a todos los partidos políticos. Los políticos son corruptos, los partidos no sirven para nada, las organizaciones políticas deben de desaparecer. Yo quisiera recordarles que esa es una vieja tesis levantada por algunos líderes en el mundo contemporáneo de que los partidos dividen a las sociedades. La realidad es que en el mundo moderno los partidos políticos, las instituciones políticas son garantía de estabilidad democrática cuando funciona bien el sistema político. Vi una pregunta y creo que es importante decirla. Alguien dijo, lo que hay que hacer es volver al respeto a la Constitución. Entre otras cosas, le diría yo, porque no solamente se trata de respetar la Constitución, sino que se trata de volver de volver a lograr que el pueblo nicaragüense recupere su confianza en el sistema democrático. Si en algo ha sido exitoso este gobierno, es en lograr que el pueblo le vaya perdiendo la confianza al proceso electoral, a las elecciones, y hemos llegado a una etapa en donde la descalificación de los partidos es la máxima expresión de esa etapa. Entonces, no te metas en política, no te metas a un partido político, mejor quédate en una organización de la sociedad civil. La realidad es que a la hora de una elección, los que van a ir a una elección son los partidos políticos. Bueno, de acuerdo al sistema de Nicaragua, para poder elegir cargos de elección popular son los partidos, no los ONG. Por supuesto, una ONG no es un partido político, pues, a no ser que hayan maniobras, ¿verdad?, tratando de aprovechar este tipo de situaciones para penetrar estas organizaciones y después aparecer en el escenario demandando a lo mejor el nacimiento de una gran alianza opositora o un frente opositor, lo cual no es ilegítimo, pues. Pero debíamos de hablar con más claridad. Los partidos nacieron para la lucha por el poder político
Y nosotros, por lo menos como partido, tenemos ya una propuesta muy clara que le hicimos a la Organización de los Estados Americanos, que se la entregamos a la Cancillería, ¿verdad?, para que sepan que hay una propuesta de reformas al sistema Creo que se la electoral. acaban de enviar a los obispos también. A la Conferencia Episcopal en pleno, a todos y cada uno de los obispos, además de los que están en la comisión nombrada por la Conferencia Episcopal para los efectos del diálogo. Entonces, a mí me parecería que sería una falencia, una mesa donde falta una pata, que no esté una representación de los partidos políticos. Ahora, ¿cómo se selecciona esto? Esa es la gran pregunta que yo me hago, porque yo tengo mi propio modo de ver el fenómeno. Hay partidos parlamentarios, habemos partidos extraparlamentarios, hay partidos con personería jurídica, hay una serie de organizaciones que dicen que son partidos políticos, pero no tienen la personería jurídica para darle la legitimidad, etcétera. Entonces, esos son los temas que deberían de estar debatiéndose ya. Yo reivindico, como ciudadano y como miembro de un partido, la presencia de las organizaciones políticas. Habrá que definir cuáles son, cómo son, quiénes son. Esos son los temas que deberían de estar abordándose también en la mesa de un diálogo nacional. Tenemos varios comentarios de los estimables televidentes. Hay lluvia de mensajes por WhatsApp esta mañana. Les agradecemos mucho y vamos a tratar de darle lectura lo más que podamos. Disculpe, señor, realmente no lo conozco, pero el cambio radical que usted quiere es que se cambie la filosofía de la democracia, que las minorías sean las que gobiernen. Disculpe, mi señor, el diálogo lo está atrasando. Lo que queman los buses parece que quieren seguir destruyendo. Otro televidente comenta: buenos días a todos, considero que el invitado hace un análisis totalmente parcial por su condición de C por L, cuando los vándalos están prácticamente repitiendo las demandas de los C por L, MRS y los organismos mal llamados de derechos humanos. Otro televidente dice: basándome en historia, durante 1700 años de existencia de la Iglesia Católica, esta no ha sido democrática con sus acciones como organización y como acciones de muchos de sus miembros en forma individual. Hay que dar un voto de confianza, pero con Monseñor Báez vertiendo palabras e inclinándose hacia una de las partes en conflicto, dice Guillermo Guevara. Otro televidente comenta: Daniel Ortega no será capaz de asumir tantas demandas que se le vienen. Peor dejar el poder o cambiar los poderes del Estado. Si no se llega a concretar el diálogo, ¿cuál será el futuro que se nos avecina acá en Nicaragua? Otro televidente comenta: el único interesado en no dialogar es el gobierno, ya que no quiere que le tuerzan el brazo y así no cumplir con las demandas del pueblo. Otro televidente nos dice: buenos días, sarcasmo, ¿quién provocó el caos en el Seguro Social, el pueblo o el gobierno? Otro más: quienes dirigen a los chavalos no quieren diálogo, saben que no tienen nada que aportar, tendrían que nombrar como sus representantes a quienes en realidad están dirigiendo todo esto y no les conviene. Otro televidente más: el hecho es que los estudiantes no nos hemos podido organizar y estructurar es por la simple y sencilla razón que las autoridades están interfiriendo y dividiendo y manipulando a los estudiantes. Los estudiantes no somos vándalos ni inmaduros, pero en la historia de Nicaragua los estudiantes hemos sido los que marcamos los inicios de cambio, dice este televidente estudiante. Usted dijo algo muy cierto: el diálogo no se instaura por la negativa de ciertos sectores. Arranquemos ya y en el camino, cuando el carro vaya marchando, pues vamos haciendo las paradas para que se suban los que realmente amen a Nicaragua, dice el televidente. Y Carlos Escorcia nos escribe desde California y a través de Facebook Live y dice: afirmar alegremente que el tema de links ya no es el tema principal, resta fuerza al discurso del caballero porque confirma que el links era solo un pretexto golpista. Bueno, estoy impresionado de la cantidad de gente opinando, me encanta. Pero tenemos ahorita 80 comentarios que vamos a ver cómo hacemos para darle lectura. Bueno, voy a felicitar a don Adolfo, pero la realidad es que yo me siento abrumado de tantos temas. Quisiera comenzar refiriéndome a la pregunta sobre la democracia. La democracia es una. La democracia es simplemente un gobierno elegido por el pueblo en elecciones libres, transparentes, competitivas. Ahora, le puedo decir al caballero que me hizo el comentario algo que me encanta repetir, para quien haya leído a Bertolt Brecht. Si el pueblo está en el poder, pero el pueblo quiere un cambio de poder, ¿por qué el pueblo en el poder no le dé el poder al pueblo? Para los que dicen que el pueblo es presidente. Entonces,
este es un tema que se debe definir con toda seriedad en un diálogo. Hablar de democracia a estas alturas, pues está bien, pero eso debe ser motivo de un programa aparte. La democracia está definida en los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales el Estado de Nicaragua es signatario y es parte y está obligado a su ineludible cumplimiento. Está contenido en la Carta de la OEA, en la Carta Democrática, en Esquipulas II. Entonces, no nos metamos a estos temas porque son temas que requieren una discusión especializada. Después hay una serie de visiones de la problemática del diálogo. Tampoco me voy a comentar una por una. El origen fue crisis del INC, sí, efectivamente. Ahora, sugerir que yo estoy en la línea de los que utilizaron esa crisis para generar un